¿Somos conscientes de que actualmente tenemos que redefinir la relación entre naturaleza y tecnología? ¿Hay alguna diferencia entre ambos conceptos? ¿Es lo tecnológico artificial o hay que considerarlo intrínseco a la naturaleza? Como vemos, se están abriendo muchas preguntas al interrogarnos sobre el papel de las tecnociencias y su relación con la naturaleza, así que enseguida responderemos a estas cuestiones. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. Bueno, por fin he encontrado un poco de tiempo para volver a subir contenido al canal. Los tenía abandonados, hacía unos cuantos meses que no subía nada. En la cajita de descripciones os dejaré el último podcast que hice para que lo recordéis un poco. Y primero de todo quería daros las gracias a las personas que durante este tiempo que he estado de parón, pues os habéis suscrito al canal. Y deciros que si el contenido os gusta y queréis que siga subiendo cosas, pues dejad un like, comentad y compartid. Y en la cajita de descripciones pues también os dejaré el enlace a mis redes sociales, básicamente Instagram y un blog, donde tampoco hace mucho tiempo que subo cosas, está también un poco parado, pero espero poder colgar algo allí también. Todo esto se decía al final, pero ahora se tiene que decir al principio, así que aquí lo tenéis. Pero bueno, como os iba comentando en la introducción, vivimos en una sociedad o en una cultura que necesita redefinir la relación entre naturaleza y tecnología. Y aquí la pregunta que nos planteamos, o la pregunta que nace de esto, es el por qué nos vemos obligados a esta redefinición, a volver a interrogarnos sobre qué relación hay entre naturaleza y tecnología, como os preguntaba, para saber si son cosas iguales, si son cosas separadas, si lo tecnológico y digital es natural o no. Todo esto es lo que intentaremos responder o llegar a una conclusión en el podcast de hoy. Y todo esto viene porque las sociedades actuales, donde ciencias y tecnologías pues están invadiendo cada rincón de nuestra vida cotidiana, hasta un punto en el que las tecnologías pues se han convertido en aquello que utilizamos para relacionarnos con el medio y con otras personas. Esto, que se conoce como cuestiones de biosocialidad y tecnosocialidad, muestran cómo las relaciones se han visto alteradas en muchos aspectos. Relaciones tanto personales, de persona a persona, de colectivo a colectivo, como la relación entre las personas y el medio natural. Pero para adentrarnos en el tema que hoy queremos abordar, pues nos vamos a centrar sobre todo en la primera cuestión que va en relación a la biosocialidad. Y aquí, aunque el término haga relación directa a la relación que establecemos con lo bio, es decir, con la vida a través de la tecnología, podemos entender que esta relación con la biosfera, con el entorno o con la naturaleza, pues también se ha visto afectada por dichas tecnologías. Y aquí, según Rossi Braidotti, que es el podcast que vais a encontrar en la cajita de descripciones, que es el último que hice, en su libro de lo poshumano de 2013, nos dice lo siguiente: los ciudadanos y ciudadanas del tercer milenio estamos actualmente viviendo un continuum naturaleza-cultura que es tecnológicamente modificado. Aquí hay que hacer también una pequeña aclaración. En momentos industriales, en sociedades industriales, se diferenciaba mucho la idea entre pues lo que es natural y lo que es cultural. Y a día de hoy pues se ha llegado a la conclusión en el ámbito teórico pues que no hay una diferencia, que todo lo natural es cultural y que todo lo cultural es natural y que todo está en interdependencia, todo se influye. El ser humano no puede entenderse fuera de la naturaleza porque es naturaleza y a su vez todas sus construcciones están condicionadas por la naturaleza en la cual desarrolla pues toda su cultura. La gracia es ver que para Braidotti pues esta continuación o este ligazón entre naturaleza y cultura al día de hoy pues consideramos que está, o considera mejor dicho, que está tecnológicamente modificado. Y con esto pienso que Braidotti quiere llamarnos la atención sobre una diferencia con relación a otras épocas humanas. En otras situaciones culturales, en otras sociedades, en otros periodos, la tecnología
era vista como una herramienta que usábamos para manipular el entorno. Pero en las condiciones culturales de hoy, lo que se llaman sociedades del conocimiento, ciberculturas o tecnoculturas, diríamos que las tecnologías modifican el entorno. Ya no solo sirven para manipularlo, sino que lo modifican completamente. Gracias a las tecnociencias conocemos mejor el entorno, el medio, y esto nos permite verlo de diversas formas, de maneras diferentes. Y un ejemplo, o dos ejemplos muy básicos que nos pueden ayudar a entender todo esto un poco. Diríamos que hoy conocemos mucho más el mundo que nos rodea gracias a los datos que extraemos de él, del mundo, y no del entorno directamente. Es decir, podemos observar el entorno y a través del conocimiento que tenemos actualmente, pues podemos sacar unas leyes, unas observaciones, unas conclusiones, podemos experimentar con él, pero con las tecnologías podemos entender ese entorno mucho mejor y no lo extraemos y el conocimiento no lo extraemos del entorno directamente, sino del conocimiento que extraemos mediante el uso de ciencia y tecnología de ese entorno. Podríamos decir que existen un montón de dispositivos que calculan, por ejemplo, los niveles de contaminación y gracias a ello nos relacionamos con la polución. Entendemos la contaminación no por relacionarnos directamente con ella, sino que gracias a ciencia y tecnología pues medimos los niveles de contaminación y a partir de aquí pues hemos modificado pues nuestras conductas y hemos modificado el entorno para intentar hacer de él pues un espacio menos contaminado o que seamos más conscientes de lo que implica vivir en un entorno contaminado. En este sentido, consideramos que este continuum natural cultural ya no se limita únicamente a la relación directa entre naturaleza y especie humana, como se estaba diciendo, sino que gracias a la tecnología, o mejor dicho, que con la tecnología o la tecnología se ha convertido en la mediadora de esta relación. Entonces podemos decir que tenemos un mundo natural cultural en el cual se incluye el propio ser humano y que el ser humano pues media con ese entorno gracias a la tecnología. Esta es una idea que expresa Rossi Braidotti, pero para dar como más importancia a este tema podemos poner en valor pues otras ideas de otros pensadores. En este caso os voy a hablar de Yuk Hui. Me parece que no he hecho ningún podcast sobre él, pero le dedicaremos un podcast a su pensamiento porque lo considero súper interesante, es de lo más innovador que hay hoy en día. Y en su libro, citando a otro pensador que se llama Berke, nos dice o muestra cómo hoy en día se está produciendo esta ruptura con modelos pasados. Y este autor, citando a Berke, nos dice que superar la alternativa moderna es reconocer que el momento estructural de nuestra existencia hace que cada uno de nosotros sea mitad un cuerpo individual y al mismo tiempo la otra mitad de ese sistema, y aquí viene el concepto clave, ecotecnosimbólico, que es nuestro medio vital. Con este pensamiento, Yuk Hui, citando a este otro autor que se llama Berke, nos quiere hacer ver que sí que se está produciendo esta ruptura entre un modelo moderno donde, como os decía, la tecnología manipulaba el entorno, o que gracias a la tecnología manipulábamos el entorno, para entender que a día de hoy el ser humano vive en un espacio que es ecológico o es el ecosistema, que a su vez es tecnológico y que a su vez es simbólico. Y que ese es nuestro medio vital, simbólico, porque si partimos de una construcción social de la realidad a través del lenguaje, que ya os he explicado cosas así en algunos otros podcasts, entendemos que todo nuestro mundo es una construcción, que el mundo es lo que es porque podemos definirlo y decir que las cosas son, filosofada del día del podcast. Y el ecotecno básicamente es porque para Yuk Hui existe, para él lo tecnológico está completamente integrado dentro de la ecología. Entonces, el ser humano vive dentro de este entorno ecológico y tecnológico, no, a diferencia de lo que nos diría Braidotti, que es como existe la naturaleza, cultura y el ser humano modifica el entorno mediante lo tecnológico. Para Yuk Hui es completamente diferente. Lo tecnológico está completamente integrado dentro de
de lo ecológico. Y en este sentido, en palabras ahora sí que propias de Yu Hui, lo que nos dice este autor es que el medio ambiente no es solo aquello que es modificado por la tecnología, como afirmaría Rossi Braidotti. Según este autor, cada vez más es también aquello constituido por la tecnología. En este sentido, lo que Yu Hui nos quiere remarcar es que esta diferencia o este dualismo que puede existir todavía a día de hoy entre este mundo natural cultural y este mundo tecnológico ya no se puede concebir, que hoy en día tenemos que pensarlo todo dentro de lo que podríamos llamar este continuo natural cultural tecnológico, porque la tecnología no deja de ser un aspecto de la cultura humana y como la cultura humana es algo natural, pues no podemos pensar que lo tecnológico sea algo diferente a este mundo natural cultural. Intentemos explicar esto un poco diferente, que no por ello digo que vaya a ser más fácil, porque estas cuestiones a veces son bastante complicadas. Entendemos que lo natural cultural al que alude Rossi Braidotti y el uso que Yu Hui da al concepto de medio ambiente o de ecosistema, pues pueden ser equiparables. Para mí la importancia o el foco de atención está en las diferentes interpretaciones que puede darse a las afirmaciones de modificado o constituido. Diríamos que mientras que aquello modificado puede sugerir que aún existe un cierto distanciamiento, como os decía, entre lo natural cultural y lo tecnológico, la idea de constituido implica que no existe esta distancia, que aquello tecnológico es parte intrínseca de lo natural cultural y viceversa, que lo natural cultural es parte intrínseca de la tecnología. Otra diferencia para mí entre estos dos conceptos recae en lo que podríamos decir la esencia de las cosas, ¿no? De si realmente hay una esencia en la naturaleza y por lo tanto las cosas ya son, o si son puramente simbólicas, ¿no? Que por eso tenemos la idea de ecotecnosimbólico. Hay que ser conscientes de que Braidotti pues, parte de una concepción materialista, vitalista de la realidad. Y quizás, por ello, lo tecnológico no trastoca la esencia de la materia, solo modificaría sus características. En cambio, considerar que el medio ambiente está constituido por lo tecnológico pide como obligatoriedad, por decirlo de alguna manera, pues un cambio en la forma de interpretar la materia, ¿no? O sea, si partimos de la idea de que la materia ya es algo existente por sí mismo, es lógico que con tecnología podamos modificar todo ello. Pero si no existe esta esencia, la mediación, la relación que yo establezca con el entorno a través de la tecnología será la que me dé la realidad de esa cosa, ¿no? Porque entonces ya no podríamos decir que es materia, la llamaríamos cosa. Y todo esto para mí es más importante aún porque remarca más la idea de esta ruptura con procesos o con ideas modernas. La modernidad sí que partía de una base materialista y vitalista. Y tenemos ejemplos como el de Bakunin o la propia Rossi Braidotti o Donna Haraway, por ejemplo. Pero esta nueva concepción de lo ecotecnosimbólico sí que demanda esta ruptura, ¿no? Con las formas de entender el pasado. Entonces es como, ya no puedo pensar que la realidad es como pensábamos que era, sino que la realidad será en función de lo que el conocimiento, la ciencia y la tecnología me diga lo que es la realidad. De aquí aún más esta idea de que naturaleza, cultura y tecnología son ahora mismo una única realidad, porque la realidad la defino mediante esta ciencia y esta tecnología. Por esto cuando hablábamos de Berke nos decía que el momento de hoy en día pues es reconocer que nuestra existencia, nuestra mediancia, como dice él, nuestra relación con el entorno, se supone en relación a un individuo en un entorno ecotecnosimbólico, pero no hay que olvidar que este individuo está dentro de este mundo ecotecnosimbólico, porque hoy en día con todo el planteamiento transhumanista aún nos damos más cuenta de que nuestra propia realidad de ser humanos pues es también es este mundo ecotecnosimbólico, llamado de otra forma diríamos que es humano tecnosimbólico, porque yo también me construyo simbólicamente y me puedo modificar tecnológicamente el cuerpo y como especie humana pues puedo hacer todo esto que os estoy contando.
Y en este sentido tenemos que asumir que lo tecnológico pues está en interdependencia con el ecosistema, con todo el entorno. Porque este tecnológico o esta tecnología es una condición imprescindible para generar un nuevo conocimiento, una nueva interpretación de la realidad. Podríamos hablar entonces de lo natural o de lo cultural natural desde lo tecnológico. Por el contrario, si consideramos que la tecnología únicamente modifica lo natural cultural, se estaría pensando que la realidad, o se estaría pensando a la realidad, al mundo, como algo separado de lo tecnológico. Idea que remarcaría pues una visión donde la técnica, la capacidad técnica del ser humano no sería una capacidad al servicio de su supervivencia, como os he comentado en algunos podcasts donde hablábamos de Ortega y Gasset, que también os dejaré en la cajita de descripción, sino que sería un añadido a la especie humana, remarcando aún más esta dualidad entre tecnología y naturaleza. Siempre intento hacer los podcasts así cortitos, pero si pensáis que tengo que profundizar un poco más en este tema para remarcar un poco más esta diferencia entre lo tecnológico y lo natural, o si pensáis que quedan cosas por resolver o hay algo que no ha quedado claro, pues sin ningún problema me lo dejáis en los comentarios y ya haré otro podcast explicando con más detalle todo esto. Pero no os preocupéis porque cuando hable de Yu Hui directamente sí que hablaremos mucho más de su visión acerca de lo ecotecnosimbólico y sobre todo una cosa muy interesante, cómo él aplica la idea del Tao a la utilización de ciencia y tecnología, sobre todo para no cargarnos el planeta. Así que me dejo esto apuntado para el próximo podcast, para hablar un poco de esta idea. Y nada, como siempre, pues espero que os haya gustado. Como os he dicho al principio, pues le comentáis, dais un like, lo compartís, etcétera. Dejad comentarios, que todo esto siempre ayuda. Y nos vemos en el siguiente podcast, que espero que no sea muy tarde. Hasta luego.